Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero hablar de un discurso de un alumno de Harvard que se hizo popular, viral en estos últimos días. El discurso fue por parte de Noah Eckstein, o Eckstein, alumno de Harvard, quien nos compartió una historia familiar en su discurso de graduación de la clase de 2026. Y bueno, aquí esto lo estoy leyendo de El Diario Es, del medio, que voy a dejar aquí el enlace, donde en la descripción nos dice que nos regala una lección fundamental para nuestro mundo dividido. Bueno, hoy voy a argumentar no precisamente a favor del discurso del alumno Noah Eckstein. Por la terminación ya sabemos pues el apellido de dónde procede más o menos. Y él mismo reconoce de inicio que es cristiano, musulmán y judío. Voy a adelantar mi conclusión. Creo que todavía se tiene un problema grave en la concepción, en la falsa esperanza de que en este mundo todavía puede existir la paz mundial. Creo que falsa ilusión, esta ilusión romántico, ingenua de la paz mundial, es algo que, para mi gusto, deberíamos ya poder superar. Sobre todo a partir de la sensatez y de la precisión, y para poder diagnosticar de mejor manera lo que pasa al día de hoy y lo que ha estado pasando históricamente en el mundo y en la humanidad. Tenemos que superar esa falsa eh, narrativa, idea marquetera de la paz mundial. Es una ingenuidad, no es más que una ilusión, una falsa esperanza en último de los casos, pensar que la paz mundial es posible mientras existan las asimetrías de poder en el mundo. Y en todo caso, lo que más probablemente pueda llegar a ocurrir mínimamente, si acaso, son los equilibrios de poder, que es algo muy distinto a la paz mundial. Porque paz mundial creo que ha sido un concepto creado desde la mentira, desde la ilusión, desde el engaño, de la manipulación, prácticamente para marketear cosas y para seguir propagando ilusiones y mentiras en el mundo y alejarnos del entendimiento profundo de lo que realmente implica, insisto, vivir en un mundo donde las estructuras son injustas, donde existen asimetrías de poder y donde simplemente el concepto de la paz mundial no es posible ni viable. Hubo una época en la que claramente se abusó además de este término. Entonces tenías incluso artistas que salían a, no sé, dar conciertos por la paz mundial, organizaciones, NGOs, ONGs, ¿no? Todo esto además orquestado desde esta otra gran farsa, que fue la impulsora del proyecto político de esta supuesta paz mundial, que fue las organizaciones de las Naciones Unidas, de UN, United Nations. Es obvio que todo esto fue una farsa y lo he explicado en muchas ocasiones, y es por eso que este discurso de este chico, de este alumno de Harvard, nos demuestra que, a pesar de que es de Harvard el alumno, todavía tiene mucho que aprender. A pesar de que es de Harvard el alumno, y a pesar de que su discurso no es precisamente un discurso de odio, es un discurso que de cualquier manera cae en lo ridículo, porque está mal fundamentado.
y que parece que más que un alumno de Harvard termina siendo un jovenzuelo ingenuo que llama la atención, insisto, viniendo de Harvard, siendo graduado de Harvard, tengo un discurso tan poco fundamentado y para mi gusto está claramente sesgado a pesar de que él busca venderse o presentarse como un símbolo de neutralidad. Y ahora les argumento por qué. Entonces, ¿cuál es mi conclusión del discurso de este alumno de Harvard? Pues mi conclusión es que es un discurso romántico pero ingenuo, además que ignora el factor de la simetría de poder y que hay algo en lo que nunca nadie debería estar de acuerdo y consiste en los crímenes contra la humanidad o los crímenes de lesa humanidad. Lo decía de una mejor manera Desmond Tutu: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Así que vamos a escuchar una pequeña parte, porque no voy a poner el discurso completo. Aquí voy a poner el enlace para que ustedes mismos puedan ver el discurso. Pero vamos a escuchar un poco de lo que dice este alumno. Noah Eckstein, que por supuesto es judío. My life begins with something that could be the start of a joke. And it goes like this. A ver, les voy traduciendo. A Christian. Este es el alumno, por cierto. Ay, una disculpa, es que esta cosa se me... Perdón. En teoría no se tendría que voltear, pero bueno. With something that could be the start of a joke. Este es el alumno. Ahí para que lo alcancen a ver. Acá abajo les voy a dejar el video. Y de mientras les voy traduciendo. My life begins with something that could be the start of a joke. Mi vida empieza con algo que podría ser el comienzo de un chiste. And it goes like this. Y dice así: A Christian, a Muslim, un cristiano, un musulmán and a Jew y un judío walk into a bar. entran a un bar. I know historically Sé que is históricamente a little bit dicey, but el escenario es un poco complicado, pero esta vez this time was a little bit different. Esta vez es un poco diferente. This time the Christian married the Muslim, Esta vez el cristiano se casó con la musulmana and they had a daughter. y tuvieron una hija Grew up Christian until que creció como cristiana she met the Jew, hasta que conoció al judío, converted to Judaism, married the se convirtió al judaísmo, Jew, and had a son. se casó con el judío y tuvo un hijo. 22 years later, that son is standing here with all of you graduating from 22 años después, básicamente dice, ese hijo soy yo, ¿no? Graduándose de la Universidad de Harvard. Harvard University. Aplausos. I am a proud Como el cartelito de Shrek, ¿no? Aplausos. Aquí empieza, pongan atención. Jew. Soy un judío orgulloso. I'm a proud Jew. I'm also the proud grandson of a Christian También soy el orgulloso nieto de un cristiano and the proud grandson of a Muslim. y el orgulloso nieto de un musulmán. But that isn't a contradiction in any sense of the word. Pero eso no es una contradicción en ningún sentido de la palabra. It's proof of a concept, and that concept is what I want to Es la prueba de un concepto y de ese concepto es de lo que quiero hablarles talk to you all about today. a todos ustedes My hoy. family taught me something I think this world could Porque mi use right now. familia me enseñó algo que podría ser útil para estos tiempos, básicamente. Esperen un segundo, se puso aquí el ad. Una disculpilla. Which is that Y que podría usar ahora mismo el mundo, que el antídoto para la división counter to division isn't necessarily agreement
no es necesariamente el it's acuerdo, understanding. es la comprensión. Our world today, all the way from the global stage Bueno, desde ahí ya hay como una cuestión medio ambigua de lo que está diciendo, pero bueno. Nuestro mundo de hoy, to right here at Harvard, desde aquí en Harvard, se ha has dividido been split en dos bandos. El mundo, básicamente, el mundo se ha dividido en dos. into two sides. There are two sides to every story. Hay of dos course. lados Only para cada historia, two sides. por supuesto, solo Two dos sides to every lados conflict, para cada conflicto, argument, solo dos disagreement, lados para cada argumento, desacuerdo, good and bad, bueno y malo, give and take, dar y right recibir, and left. derecha, izquierda. Este discursito, por cierto, no es nada nuevo, ¿eh? Para quien crea que es el primer discurso que alguien emite de esta manera tratando de poner las dicotomías, bueno, pues que les sorprenda a los que van naciendo, ¿no? A los recién nacidos, a los que van llegando, porque este discurso no es nuevo. Ya se ha dado muchas veces. Progressive and conservative, Progresista y conservador, capitalist and communist, oppressed capitalista y comunista, and oppressed, rich and poor, opresor y oprimido, rico y US pobre, and China, US and Russia, Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia, Russia and Ukraine, Israel, Rusia y Ucrania, Palestine, Israel and Iran, Israel y Palestina, US and Iran, US and Israel y Irán. Aquí pongan atención cuántas veces menciona Israel, ¿no? Todos en binarios, Israel and Iran, all in binaries. At least al menos se nos presentan they're presented to us in terms of en binaries. términos binarios. Aquí digo que pongan atención cuántas veces menciona Israel porque ya eso no es una casualidad dicotómica que Israel está en tantos problemas en el mundo, en tantos conflictos. Es que Israel precisamente es el que genera conflictos por todo el mundo. Y él lo pone algo así como en categorías binarias, ¿no? Como de bueno y malo, blanco y negro, como en dualidades, como si en el caso de Israel aplicara, ¿no? El mismo criterio. No, mi estimado alumno de Harvard. El problema de Israel es que te tienes que dar cuenta que está precisamente en todos los conflictos, y no de ahora, ¿eh? Si no, pregúntenle a Adolfo. Está en todos los conflictos siempre. Aquí hay una constante que hay que tener mucho cuidado. De no querer equiparar. De no querer hacer equivalente a que Israel es un factor más, ¿no? De esta dualidad y de este mundo dividido, donde nos quieren dividir en dos, blanco y negro, izquierda, derecha, buenos y malos. No, 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 amigo. El problema es que Israel ahora, pero los judíos históricamente, han sido una constante desde los tiempos de Jesucristo, del conflicto histórico desde entonces hasta hoy. Ya expliqué, pasando desde la Primera Guerra Mundial, pasando por la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy, que nada más en este, que es su propio discurso, mencionó a Israel más veces de las que mencionó a Rusia o de las que mencionó a China. Si no me creen, pues escuchémoslo de nuevo para que cuenten cuántas veces menciona a Israel. Right and left. Izquierda y derecha. Progressive and conservative. Progresista capitalist and y communist, conservador, oppressed and oppressed, capitalista rich and poor, y comunista. Aquí viene, insisto, pongan atención, oprimido, rico y pobre. Además, esto me deja todavía más claro que este alumno tiene muy poco fundamento, porque, insisto, en todo esto él está omitiendo las injusticias estructurales y está poniendo en categorías blanco y negro al rico y al pobre como si fuera nada más una cuestión de opinión de dónde está cada quien, y no una cuestión mucho más profunda de una estructura que evidentemente favorece al rico y que perjudica al pobre. Entonces, desde su discurso te das cuenta cómo está él mismo reduciendo, simplificando, cayendo en ese mismo juego absurdo de las dicotomías y validándolo como si fueran nada más categorías de opinión, ¿no? ¿Dónde quieres estar? Como si fueran equipos de fútbol. ¿Dónde quieres estar? ¿Del lado del oprimido o del lado del rico? Perdón, ¿del lado del oprimido o del lado del opresor? ¿Del lado del rico o del lado del pobre? Como si alguien, una mañana cualquiera, pudiera decir, ah, mira, hoy domingo se me antoja amanecer del lado del rico y ya mañana lunes de nuevo amanezco del lado del pobre. Hoy domingo se me antoja amanecer del lado del opresor, ya mañana me pongo
más tranqui, ¿no? El lunes temprano del lado del oprimido. Es absurdo en general el discurso de este chico, por más buena ondita y por más neutral, y por más que se quiera plantear él mismo desde un estándar y desde un pedestal de la neutralidad, como si fuera mucho más iluminado, mucho, como si estuviera, esto me molesta mucho de este tipo de discursos y de gente, que dentro de su muy deficiente entendimiento, y estoy hablando de un alumno graduado de Harvard, que tienen que tener ustedes mucho cuidado, porque he visto cómo se cae tan fácil, si con los estúpidos la gente cae fácil y se termina dejando manipular por estúpidos, pues todavía tiene mucho más lógica que un discurso de alguien que aquí no estoy diciendo que el tipo sea tonto, simplemente que todavía no tiene este alumno un suficiente entendimiento, un suficiente, incluso podría decir conciencia de cómo funciona el mundo. A pesar de ser un alumno de una universidad prestigiosa como es Harvard, tienen que tener mucho cuidado de no caer en la falacia de la autoridad. Esto quiere decir precisamente porque lo dice un alumno de Harvard, entonces es cierto y entonces es su discurso de lo más válido y grandilocuente e inteligente. No. No importa que sea el alumno de Harvard. El discurso, si no es inteligente, no es inteligente, sea de donde venga. Y he escuchado muy buenos discursos, mucho más inteligentes de gente que no viene de Harvard, de gente que viene de la calle, de gente que viene del campo. No necesariamente tienes que ser un graduado de Harvard para que tu discurso tenga un peso y una validez y que además tenga inteligencia. Así que cuidado con la falacia de autoridad. El hecho que aquí el chico esté cayendo en estas dicotomías se lo puede esperar a cualquier youtubero, a cualquier influencer, a cualquiera que pone un podcast, a cualquier desmadrugado trasnochado que se inicia un podcast y que empieza a hablar de esta manera. Yo como profesor no le aceptaría a uno de mis alumnos, y menos que se está graduando, yo si fuera su asesor de tesis, y me diera este discurso y me lo presentara, tal vez no como tesis, como un ensayo siquiera, no se lo aceptaría. Es así de sencillo. No se lo aceptaría porque es una narrativa muy simplona, muy absurda, muy simplificadora de las cosas, que para ser un alumno graduado de Harvard es absolutamente inaceptable que tenga ese tipo de errores. Insisto, esto se lo puedes pasar a cualquier influencer, tiktokero, youtubero, dominguero, que se quiere iniciar un podcast dando sus opiniones de la nada, pero no se lo puedes tolerar ni aceptar a un alumno graduado y mucho menos a un alumno de Harvard. Espero se vaya entendiendo. Entonces, cae en este discurso que, insisto, es un discurso muy promedio en realidad. No es solo que esto haya sido analizado por gente con mayores entendimientos y alcances intelectuales a lo largo de la historia, sino que incluso hoy mismo los podcasteros están hablando en estos términos y en esta narrativa de izquierda, derecha, bueno o mal. Es absolutamente absurdo que, insisto, un alumno de Harvard caiga y le haga juego a estas narrativas sin fundamento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir cuando él pone este mundo que está dividido en dos entre opresores, oprimidos, ricos, pobres, Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia, y que menciona no sé cuántas veces a Israel? Lo que aquí no está entendiendo aquí el chico es una cuestión fundamental y es la injusticia estructural que no te permite amanecer de un lado o del otro. O sea, un pobre no puede decidirse ser pobre por más que el discurso simplificador y absurdo de los derechistas diga que el pobre es pobre porque quiere. El pobre trabaja un chingo, de hecho probablemente los pobres trabajan más que los ricos. De sol a sol trabajan los pobres y se están muriendo de hambre. El punto no es que el pobre sea pobre porque quiere, sino que el pobre es pobre porque las injusticias estructurales, macroestructurales, macroeconómicas
y otras mayores como las geopolíticas, hacen que el pobre se siga manteniendo pobre, más aún en un sistema capitalista que esté diseñado, como lo he explicado muchas veces, para acrecentar las desigualdades, para acrecentar la pobreza, para acrecentar las desigualdades y en ese sentido para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Esto no tiene nada que ver con resentimientos, mis estimados dos neuronas de derecha que argumentan que cualquiera que critica yo no diría que es un fallo del sistema, en realidad es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Insisto, el sistema capitalista está diseñado para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Un ejemplo concreto de esto es cómo funciona el sistema financiero. Ustedes estudien, y si son mis alumnos, y si no lo son de todas maneras, pero más si son mis alumnos, saben que yo para entender en un ejemplo, en un estudio de caso concreto, les dejo de tarea que estudien el caso de la crisis subprime de 2008, cómo funcionó, quiénes fueron los ganadores y perdedores de esa crisis inmobiliaria que al final afectó la economía mundial, no solo la de Estados Unidos, evidentemente. Estados Unidos, al ser la cabeza económica del mundo, evidentemente lo que le pasa a Estados Unidos le afecta a todo el mundo. La cuestión importante es entender quién ganó en esa crisis, quién perdió, y ustedes se van a dar cuenta con casos como por ejemplo Lehman Brothers, quiénes salieron ganando, quiénes salieron perdiendo, incluso aquellos que la provocaron se terminaron salvando a costa de otros. Entonces es ahí donde te das cuenta exactamente, crystal clear, como dicen los estadounidenses, cómo funciona, de qué manera tan injusta y perversa funciona el sistema para mantenerse siempre a salvo a costa de millones de personas en el mundo, que insisto y básicamente sintetizo, en este sistema capitalista que peor aún ahora está evolucionando hacia el tecnofascismo y es todavía más grave. En este sistema, los poderosos se hacen más poderosos y los débiles más débiles, por tanto los opresores más fuertes, los oprimidos más vulnerables, y en ese sentido el sistema de desigualdades y pobreza se mantiene ceteris paribus, en el sentido que se mantiene igual en cuanto a que los pobres son más pobres, los ricos son más ricos, los poderosos más poderosos y los débiles más débiles. Claro que esto se agrava. Cuando digo ceteris paribus, digo, me refiero a la constante, sin embargo esto se va agravando, como insisto ahora, en este pues nuevo orden tecnofascista en el que estamos. Que este chico, insisto, caiga en estos reduccionismos, casi como diciendo el pobre y el rico son dos categorías casi de opinión y cualquiera puede estar de un lado o del otro como puedes estar del lado del capitalismo, del comunismo, como si fuera un tema de opinión o como si pudieras estar del lado de los... eh, vamos a escucharlo para que vean que no lo tergiverso. Disagreement. Good and bad. Empieza con estas dicotomías, además de como duales, ¿no? Dicotómicas. Cada conflicto, cada argumento, el mundo está dividido en dos, entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, Give and take. dar y recibir. Me parece, insisto, parte de lo absurdo de su discurso. Escuchen esta parte fundamental que, insisto, no es más que repetir la misma cantaleta de los youtuberos domingueros, Right and left. izquierda y derecha, Progressive and conservative. progresista y conservador, Capitalist and communist. Oppressive capitalista y comunista. Y aquí empiezan sus errores. and oppressed. Rich and Opresor y oprimido, rico y pobre, eso no es un tema de opinión, amigo. Tú no puedes decidir el día que amaneces en qué lado quieres estar. Tú no decides si eres rico o pobre y no decides si eres opresor o oprimido. Bueno, en todo caso, creo que los opresores tienen más decisión de si quieren ser opresores. Los que no tienen decisión son los oprimidos. Y ese es precisamente el problema. Esto que acabo de decir.
Los opresores sí pueden decidir si siguen oprimiendo. Netanyahu podría decidir, bueno, saben que ya estuvo, voy a dejar de ser un criminal, genocida. Él tiene mayor margen de libertad para decidir que los oprimidos que están en Palestina, que les están cayendo las bombas. Ellos dependen de la decisión de Netanyahu. Ellos dependen de que Netanyahu siga y siga bombardeando Palestina desde Gaza, Cisjordania, el West Bank y demás. Eso es esto que acabo de explicar. Es la simetría de poder en un ejemplo muy concreto. Así funciona la simetría de poder, en donde algunos pueden decidir y otros no. Es así de simple. Y por eso es que en este mundo donde se está conformando la ley de la selva, evidentemente la ley tiene que ver con la ley del más fuerte, por eso así se le conoce, es la ley del más fuerte. Y también esta trampa de Tucídides, como lo explicaba Carney en Davos. Más o menos parafraseando en inglés es algo así como The strong do what they must do and the weak suffer what they must. Algo así como, pues los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Si no entiendes la simetría que insisto prácticamente en todos mis análisis, y por cierto, aquí he visto que por momentos YouTube no detecta bien. No estoy diciendo simetría, estoy diciendo asimetría, para que espero que me traduzca bien acá, porque he visto que continuamente pone simetría. No, nunca he dicho simetría. Ojalá fueran simétricos. Es asimetría. Y creo que ya cada vez voy a empezarlo a decir así con el énfasis y la A alargada, porque me está traduciendo mal acá y pone simetría. Entonces es asimetría. Asimetría. Eso quiere decir que no hay simetría. Esta asimetría de poder, es la que no entienden la gran mayoría de personas en el mundo, incluidos aquellos cerebritos de Harvard, que claramente se ve que son recién graduados, porque hay que entender además, y eso vamos a darle y concederle un beneficio de la duda a este alumno. Esperemos algún día entienda un poco mejor cómo funciona. Esa asimetría de poder, la que no está tomando en cuenta su discurso. En ningún sentido. No toma en cuenta la simetría que hay entre el rico y el pobre, entre el opresor y el oprimido, entre incluso las naciones mismas, que pone de manera equivalente a Israel con Palestina, y ese es el gran problema de los judíos sionistas, que hacen equivalente el poder de Israel con el de Palestina cuando Israel de entrada tiene un estado y Palestina no lo tiene, cuando Israel de entrada tiene un ejército, al tener un estado tiene un ejército y Palestina no lo tiene. Y todavía a Palestina le critican sus esfuerzos por tratar de defenderse como pueda. No solo tiene poder bélico Israel, tiene poder financiero, económico, político, de relaciones internacionales, tecnológico, mediático. Israel prácticamente cuenta con todas las esferas del poder posibles, incluido hasta el propio apoyo de Estados Unidos, que por momentos ya ni siquiera parece apoyo, parece más bien que Israel controla, eso ya lo hemos explicado varias veces en el anglosionismo, es Israel quien controla Estados Unidos. No al revés. Es Israel quien controla a Estados Unidos. Es Netanyahu quien ordena a Donald Trump, no al revés. Entonces ustedes imagínense, con esto en mente, la simetría de poder que muchas veces se omite en estos discursos buena ondita, que son, insisto, románticos pero ingenuos. Hoy no quiero ser ofensivo, ya saben que generalmente digo románticos pen, pero en este caso no es mi afán sinceramente ofender a este chico porque le quiero conceder el beneficio de la duda de que no sabe todavía y no entiende y que claramente tiene un sesgo projudío.
Y esto es algo que padecen muchos de aquellos que se venden como neutrales, más aún hoy que nunca. Y lo leí al inicio. Desmond Tutu nos decía, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. En este sentido, es evidente que este chico, al no entender el factor de la simetría, al no entender el factor asimétrico, pues no está entendiendo un carajo de cómo funciona ninguno de estos conflictos, ninguna de estas situaciones, desde la pobreza y la riqueza en términos económicos, hasta el opresor y el oprimido en términos políticos, hasta los conflictos bélicos específicos que mencionó, como voy a dejar que lo diga él mismo. Progressive and conservative, capitalist and communist, oppressor and oppressed, rich and poor, US and China, US and Estados Unidos y China, Russia, Russia Estados Unidos y Rusia, and Ukraine, Israel Rusia y Ucrania. Ahora cuenten cuántas veces menciona a Israel. and Palestine, Israel Israel y Palestina, and Iran, US Israel e Irán, and Iran, US and Israel and Iran. Israel e Irán, casi 3 veces. Progressive and conservative, capitalist and communist, oppressor and oppressed, rich and poor, US and China, US and Russia, Russia and Ukraine, Israel and Palestine, Israel. Israel and Iran, US and Iran, US and Israel and Iran. All in binaries. Israel fue el que más mencionó. Y parece que no se da cuenta, eso no es casualidad. Insisto, Israel está en todos los conflictos, o en más que cualquier otra nación en el mundo hoy, porque Israel es quien los genera. Y ahí también hay asimetría, que el hecho de que Israel esté contra Palestina, contra Irán, contra el Líbano, bueno, ¿qué no te das cuenta, mi estimado sesgado alumno de Harvard graduado, que ahí ya hay algo raro? Que ni Rusia está en tantos conflictos bélicos, Rusia está nada más en este momento contra Ucrania. Y claro, no defiendo ningún conflicto bélico, pero por favor, no seas tan sesgado, insisto, en dejar, y esto es lo que padecen la gran mayoría finalmente de cualquier judío, están, les cuesta tanto, ¿no? En esta disonancia cognitiva de que no pueden criticar lo judío porque sería casi como criticarse ellos mismos, y es parte de con lo que juega el propio Estado de Israel, contra todos aquellos judíos que sí son conscientes y valientes para hacer autocríticas al propio Estado de Israel o al propio a los propios judíos mismos, o al judaísmo, a lo que sea, porque, insisto, todo el tema judío ya lo he explicado, el anglosionismo, es todo un revoltijo. Diseñado para que sea así, ¿no? Confuso, ambiguo, etc. Lo que quiero decir es que este chico claramente tiene un sesgo, por más neutral que se venda. Y esto es algo que ustedes tienen que tener mucho cuidado y mucha atención. Porque un discurso así, cualquiera diría, hombre, es un discurso casi pro paz, ¿no? Ojalá fuera pro paz, o más bien ojalá fuera pro Palestina. El problema es que su discurso se sitúa desde una neutralidad en tiempos de atrocidad. El problema es que su discurso se obsesiona tratando de, insisto, poniéndose en un pedestal moral en una pseudo neutralidad que no existe, porque este tipo no es neutral. Ya lo expliqué con Desmond. Este tipo está eligiendo la neutralidad en tiempos de atrocidad, en tiempos de crímenes de lesa humanidad. Por tanto, él, lo entienda o no, se está situando del lado del opresor. ¿Ok? Y es curioso porque dentro de estos binarios y de estas dicotomías que él plantea, curiosamente no plantea una de las más relevantes, éticas y morales dicotomías que hay para la humanidad. Y es que nunca te puedes situar del lado de los crímenes contra la humanidad o los crímenes de lesa humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener un límite y que no importa, ahora sí, qué color de partido tengas, qué postura ideológica tengas, humanamente, nadie tendría por qué estar situándose a favor de los crímenes de lesa humanidad. Pongo un ejemplo que él va a entender de manera más sencilla y sin menos sesgo, porque tiene que ver con su pueblo y su comunidad judía. ¿Por qué alguien tendría que estar a favor del holocausto?
En términos humanos, nadie tendría que estar a favor del holocausto. Desde los 40 hasta ahora, no es aceptado y no sería aceptable que nadie apoye lo que le pasó a los judíos, más allá de tratar de desmontar una buena cantidad de mentiras que hay alrededor. Nadie puede estar a favor del exterminio contra el pueblo judío, contra eso que ya he explicado más de 10 horas, que es el pueblo judío, con el tema del anglosionismo. Pero nadie puede situarse en esa postura. Nadie debe ni puede situarse. Claro que habrá por ahí quien todavía se ponga y que bueno, ya en estos tiempos ya está. Creo que me parece hasta entendible que uno empiece a cuestionar qué es lo que realmente y por qué algunos se situaron ahí. Pero esa es otra historia. Eso mismo les cuesta mucho trabajo entender al judío cuando simplemente trasladas el mismo problema de exterminio y genocidio hacia el pueblo palestino. Porque ahí se empiezan a poner a debatir y decir, no hombre, pero es que sí se lo merecen, no hombre, y es que Hamás y Hezbollah en el Líbano y Hamás en Palestina, y además ellos son y hacen y se esconden entre la gente y te empiezan a dar una lista, estos psicópatas, de 1000 razones por las cuales sí hay que estar a favor del genocidio palestino. De entrada, si es que reconocen que hay un genocidio palestino, porque la gran mayoría de ellos de entrada lo niega. O sea, de entrada nos tenemos que ir un paso atrás, porque de entrada ellos ni siquiera reconocen que existe un genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, para ellos ni siquiera existe, para ellos ni siquiera los palestinos están sufriendo, para ellos parece que los palestinos están exagerando, para ellos todo es un invento de los palestinos. Por más, yo diría, creo que por primera vez hemos documentado a máximo nivel la crueldad de un genocidio, ¿no? Yo diría que en este sentido está más documentado, pareciera que está más y mejor documentado lo que ha estado pasando contra el pueblo palestino y este genocidio contra ellos que cualquier otro, incluido en una de esas hasta el mismo holocausto judío. Pero es increíble cómo llega, ¿no?, el nivel de parcialidad y sesgo de esta gente, eh, que es todavía capaz de negar el sufrimiento del pueblo palestino, que es todavía capaz de negar, a pesar de las evidencias, imagínate lo distorsionados y enfermos que están, que a pesar de las evidencias, una vez que se las muestran, entonces te empiezan ahora a preguntar tus fuentes, a cuestionar tus fuentes, que esas fuentes están pagadas y vendidas. O sea, el punto es que nunca, nunca los vas a lograr convencer de tener un mínimo de humanidad. Tantita madre. Y es increíble, insisto, porque es tiempo perdido. No hay ni siquiera necesidad de tener que convencer a alguien de ser humano. Hombre, si no eres humano, si eres un monstruo, psycho, pues allá tú, allá ellos, dejémoslos solos, ahí se aislarán solos esta gente. No estoy diciendo en este caso que este alumno lo sea, pero este alumno sí padece un poquito de ese mismo sesgo. Ese sesgo donde no entiende la simetría, donde piensa que es lo mismo comparar peras y manzanas, y en ese sentido cree que es lo mismo comparar Israel y Palestina como si estuvieran en la misma tabla, bajo las mismas condiciones, los mismos apoyos y la misma simetría. Por eso digo acá, yo nunca hablo de simetría, siempre hablo de asimetría. Asimetría es lo que hay, y asimetría es lo que no existe en el discurso de este alumno de Harvard, que todo lo pone en el mismo costal como si pesara exactamente lo mismo, y ese es parte del gran problema que hay al analizar estos problemas a nivel geopolítico, político, económico, macroeconómico, etcétera, de la gente. En general te das cuenta que siempre es una constante que la simetría sea algo que no se menciona. Y en este sentido, insisto, en este discurso muy de Disneylandia de este chico, muy de We are the world, we are the children, nos agarramos todos de la mano y tratamos de pensar en la paz mundial, pues no se da cuenta que eso no existe. Por eso empecé diciendo, la paz mundial de inicio hay que entender, es un concepto falsario, farsante, un fraude. Cualquiera que se haya creído la idea de la paz mundial
entienda que cayó en un fraude. Eso no existe. En todo caso, lo que a veces ocurre son equilibrios de poder, pero esa es otra historia. Eso tiene que ver equilibrar un poder con otro poder. Como por ejemplo hoy en términos geopolíticos. Rusia, Estados Unidos y China se equilibran en poder y buscan dónde está el equilibrio. Cuando China no era superpotencia, en los tiempos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría, el mundo era bipolar, perdón, el mundo era bipolar y se dividía en dos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. E incluso entonces se equilibraba el mundo en dos polos. Ahora es un tanto más tripolar, se divide ya en tres. Y entonces lo que hay es equilibrio de poder, no precisamente paz mundial, es equilibrio de poder. Por eso siempre he dicho, siempre nos va a convenir un contrapeso, nunca nos va a convenir un hegemón, como lo hablaba Carney en Davos. Y cuando hay hegemones es cuando más peligroso se pone todo. También cuando hay pactos o repartos entre los tres actores. Por ejemplo, ahora todavía algunos consideramos que pueden haber ciertos acuerdos y pactos y repartición y reparto entre estos tres actores principales que existen hoy, Estados Unidos, Rusia y China, que de alguna manera pueden pactar ciertas cosas a costa, pues, de los afectados y de millones de personas. Entonces siempre en estos equilibrios de poder conviene eso, que haya equilibrio, porque si no hay se desbalancea hacia un lado o hacia el otro, y ese lado suele ser muy pues desproporcionado en su ejercicio de poder contra los débiles, los afectados, en un mundo donde se aplica la ley del más fuerte, la ley de la selva. Incluso en aquellos tiempos y épocas de la Guerra Fría, se entendía que Estados Unidos y la Unión Soviética eran como dos escorpiones dentro de una botella. No se podrían destruir el uno al otro si no es que a costa de su propia vida. Y eso es de alguna manera lo que mantuvo el equilibrio para que una nueva guerra no estallara en aquel momento, se quedara en una guerra fría. Y sí, se fuera calentando, incluso hasta la época todavía se sienten y se viven consecuencias de aquella guerra fría que se fue calentando hasta la fecha, hasta el tema de Ucrania y demás. Sin embargo, siempre se ha mantenido ese punto límite. O sea, no ha habido una nueva guerra, una nueva bomba atómica, por ejemplo, al menos como la hubo en Hiroshima, entre potencias, pues. Lo que quiero decir es que esta disuasión, este equilibrio de poder es el que mantiene que de alguna manera no suceda este escenario que acabo de describir de manera metafórica o en una analogía de dos escorpiones dentro de una botella. Siempre han estado estas condiciones y límites para evitar la autodestrucción o la destrucción mutua asegurada, que incluso es un concepto que se maneja en temas precisamente del uso de armas nucleares y demás. Entonces lo que hay no es paz, es una, yo diría, es una guerra en stand-by, es una guerra potencial, es un equilibrio de poder momentáneo, temporal, hasta que el mundo cambie. Esto obviamente cambió, ya no me quiero extender, pero para cerrar, cambió desde que se crearon las armas nucleares, desde la época de eh, Oppenheimer y Heisenberg. Oppenheimer del lado estadounidense, Heisenberg del lado alemán, reconfiguraron prácticamente todos los temas de seguridad nacional de las grandes potencias porque se entendió desde entonces, y por eso está esta frase, ¿no? De el destructor de mundos para Oppenheimer, la forma en que se bautizó, ¿no? Eh, el propio Bohr, cómo le explicaba que el mundo no estaba listo para esto, porque pues era un arma que era capaz de que la humanidad se autodestruyera.
¿no? De destruir nuestra propia especie, incluso el planeta. Y por eso es que se le llamó algo así como el Prometeo americano, en el sentido de que descubrió el fuego, en el sentido de entender qué es eso, ¿no? Es como volver a descubrir el fuego, estás descubriendo prácticamente otra energía de Dios que es capaz de autodestruirnos, ¿no? Entonces cambió todo y se tuvo que replantear todo el tema de seguridad nacional en estas grandes potencias, en ese entendido, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, ya recientemente personajes como Kim, el mandatario de Corea del Norte, entendió también de manera muy precisa que la única diplomacia existente más allá de la farsa de Naciones Unidas era poseer armas nucleares. O sea, un arma nuclear de alguna manera te sitúa como un negociador más fuerte en este mundo, que está basado su seguridad y su relativa paz, que no es paz, insisto, es nada más un equilibrio momentáneo de poder que se va reconfigurando a lo largo del tiempo. Por eso es que yo he estado hablando a lo largo de 2, 3 y más años de lo que es el nuevo orden mundial 2.0, que insisto, muchos desmadrugados y trasnochados nunca entendieron y hasta la fecha siguen sin entender, porque ellos siguen hablando del orden mundial previo, de ese mundo del dólar, donde Estados Unidos es el eje, todavía poniéndose a explicar ridículamente el dólar, me refiero al billete y sus símbolos, etcétera, sus símbolos masónicos, la pirámide y demás. Esa gente que está explicando ese orden mundial como si fuera el actual, pues está perdida, está absolutamente perdida porque nunca entendieron en qué consiste el verdadero nuevo orden mundial y por eso cada vez que hablo y me refiero a él, me refiero que es un 2.0. Y podrá haber un 3.0 y 4.0 y 5.0 y es que el mundo se va reconfigurando en ese sentido. Entre nuevos actores haya, nuevos entes político-económicos haya en el tablero de ajedrez geopolítico, pues entonces se va a reconfigurar el mundo las veces que sea necesario. Puede que en algún momento ya ni siquiera estemos hablando de Estados Unidos como uno de los actores, así como cayó Roma, pues también Estados Unidos en este imperio yanqui podrá caer. De hecho, ya en gran medida va en decadencia o está dando muestras de decadencia. Y podrá haber ascenso de otros y así ha sido de alguna manera esta rueda interminable de poder y violencia en la historia de la humanidad. Entonces por eso es que todavía este discurso romántico del chico graduado de Harvard es todavía menos válido. Es impreciso por donde se le vea. Él empezando hablando con esta tesis de un cristiano, un musulmán y un judío entran a un bar. Vamos a terminar de escuchar un poco de su discurso. All in binaries. At least Entonces nos estaba dando estas dicotomías como si fueran equivalentes, entonces espero haya quedado claro. El hecho de que quite el factor de asimetría de entrada ya le resta prácticamente todo tipo de solidez a su discurso. Quita la asimetría económica, política, bélica y hace casi como si no exista, ¿no? Entonces aquí nos dice todo en binarios. they're presented to us in terms Se nos presentan en términos of binarios. binaries. Here's this issue. What do you think? Aquí está este problema. ¿Qué piensas? What side do you want? ¿De qué lado estás? Es férreamente un tibio, neutral, clásico este chico, ¿no? Entra en el perfil clásico. Por eso digo, este discurso lo dan hasta los panistas. Estos que dicen, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, para mi gusto en estos tiempos. Yo creo que en todos, pero en estos tiempos todavía es más inaceptable. Y es absolutamente hipócrita y cobarde que todavía existan en estos tiempos de definición. Y me van a decir, pero ¿por qué caes en ese extremo? No es un extremo. De hecho, al contrario, yo diría, el exceso y el extremo y lo criminal es ser neutral. Hoy lo acabo de explicar con Desmond Tutu, pero hay quien, por más que lo trates de decir 1000 veces, no lo entiende. Se los pongo sencillo, hoy el único parámetro que nos debe de distinguir, más allá de los colores que quieras, porque insisto, además quien crea que la política es como elegir partidos de fútbol está perdido. Pero aquí hay algo fundamental. ¿Estás del lado de los que están haciendo la guerra o estás del lado de los que están evitándola? No estoy precisamente cayendo en la misma romantización de los que están buscando la paz. No sé si estén buscando la paz, pero están evitando al menos echarle más leña al fuego y echarle más gasolina al incendio. Por tanto, hay quienes provocan la guerra y hay quien tratan de impedirla. Eso también existe.
Y en este mismo, sí, vamos a ponerlo en dos bandos, están precisamente de este lado los criminales genocidas como Trump o Netanyahu, y estamos los que los combatimos y resistimos a esos criminales, a esos genocidas y a todos sus crímenes de lesa humanidad. Entonces aquí yo le preguntaría a este chico, lástima que no era un debate, pero yo le preguntaría, mijo, si tienes estos dos lados y no hay más lados, ¿de qué lado te vas a poner? Y perdón, te tienes que poner de un lado. Porque al final del día a Palestina lo están bombardeando, como están bombardeando a Líbano, como están bombardeando a Irán. Y cualquier día, como dice la frase, lo que pasa en Gaza, pasará en tu casa. Quien no lo ha aprendido hoy, pues es porque no ha entendido nada. Entonces, si no eres capaz, insisto, en un mínimo ejercicio ético-moral de situarte donde tendríamos que estar en teoría todos, que es de este lado, los que evitan la guerra, los que evitan los crímenes contra la humanidad, los crímenes de lesa humanidad, entonces no hay punto donde podamos dialogar. Ahí sí yo te diría, pues no sé ni qué vamos a dialogar o debatir o acordar, cuando en lo más mínimo que es humano no nos podemos, no podemos acordar. Y es que, insisto, para este chico puede ser muy complicado entenderlo hasta que lo pones y personalizas. Porque aquí, ¿qué puede pasar si trasladamos, insisto, esto a otros tiempos? Si ahora ponemos de este lado a los nazis y de este lado a los judíos que sufrieron en el Holocausto, ¿de qué lado te pones? Pues también de este, porque aquí están las víctimas y los oprimidos y los vulnerables y las víctimas de un exterminio y de un genocidio. Nada más que les cuesta mucho trabajo ponerse hoy de este lado, simple y llanamente porque hoy el pueblo contra quien se está ejerciendo un genocidio y un exterminio es el pueblo palestino. Qué conveniente, qué chingones, ¿no? Pero en el otro ejemplo no les cuesta mucho trabajo decantarse. ¿Por qué en este caso sí? Pues porque hay otros problemas de fondo estructural del anglosionismo que siempre he explicado que es supremacista, racista, xenófobo y que terminó prácticamente replicando el manual nazi de la Segunda Guerra Mundial aplicado ahora o aplicándoselo ahora al pueblo palestino. Pero ese es otro tema. Entonces, espero se haya entendido, no hay mucho para dónde hacerse. O sea, o estás del lado de los criminales de guerra, o estás del lado de los que pues tratamos de resistir, combatir y dar una lucha de resistencia para que estos no existan. Vamos a seguir escuchando su discurso donde nos quedamos, donde él dice, aquí este problema, ¿qué piensas? ¿De qué lado estás? Pues si lo pusiste en términos muy bobos, muy absurdos, izquierda, derecha, comunismo, capitalismo, bueno, hasta en eso yo te diría, hay respuestas. Pero el tipo no está entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Y me preocupa, porque es un estudiante de Harvard. Y hoy creo que más que nunca los estudiantes deben de demostrar por qué la educación debe de seguir prevaleciendo y debe de ser un referente de por qué todavía no deberíamos de confiar en la inteligencia artificial y de por qué en términos generales la inteligencia artificial no nos debe de superar. Pero luego escuchas este discurso y dices, híjole, es un discurso muy poco fundamentado. Come on, where do you stand? Who do you stand with? Vamos, ¿dónde te posicionas? ¿Con quién te pones de lado? Lo acabo de explicar. ¿De dónde te pones de lado? Si tienes un genocida y a unos víctimas de genocidio, ¿de qué lado te pones? Les pregunto yo. Y a menos que seas un psycho, descerebrado y descorazonado, te pondrías del lado de los criminales de guerra, como Trump o Netanyahu. No hay más. O sea, pues ¿de qué lado nos vamos a poner? Insisto, ¿o a ustedes les gustaría como judíos que alguien se ponga del lado del holocausto? Pues no creo que les guste ni les gusta, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué si se ponen ustedes tan fácilmente del lado del exterminio y genocidio contra el pueblo palestino? ¿A ustedes como judíos les gustaría que estuviéramos cuestionando, oye, pero ¿por qué los judíos? Oye, tal vez los judíos se lo merecían en el holocausto. Oye, no creo que les guste, ¿o sí? ¿Por qué entonces
si no les gusta que hagan eso con ustedes, ustedes sí lo hacen contra los palestinos. Hay un dicho mexicano muy popular, ¿no? No hagas lo que no quieres que te hagan, pero no lo entienden los judíos. No solo los judíos, los pro-judíos, o sea, los que los apoyan. In my family, Entonces este tipo en pocas palabras divide el mundo en dos, dice que todo es blanco o negro y que él está en un pedestal moral de luminaria y lucidez donde él se sitúa en el lado neutral, ¿no? Un hilo negro el que acaba de descubrir aquí el amigo. Él dice, además justificando todo esto de lo que pasa en su familia, ¿no? Él dice, en mi familia, well, my family wouldn't exist bueno, mi familia no existiría with that kind of con approach. ese tipo de enfoque. Y aquí nada más voy a hacer un pequeño paréntesis para que no se tergiverse por completo mi discurso. Yo de hecho soy alguien que cree en el sincretismo. Ahora que él menciona al cristiano, al musulmán y al judío y que empieza planteándolo como un chiste y se ve que claramente el amigo no sabe hacer chistes, porque de hecho así termina su discurso diciendo, bueno, empecé como un chiste, pero en realidad el chiste no tenía cierre. No, pues claramente amigo, se ve que nunca, ni con esfuerzos y ni siendo alumno de Harvard, podrías lograr hacer un chiste. Casi casi dicen, no fue un chiste porque no sé hacer chistes. No, pues te creo totalmente, amigo, te creo totalmente. Yo creo en el sincretismo. Creo que un cristiano, un musulmán, un judío y cualquier otro, un hindú y todas las religiones y todos los dioses se podrían mezclar, sí. De hecho, por eso en parte soy ateo y eso es un argumento que podrá sonar contradictorio porque ateo quiere decir sin Dios, pero siempre yo he hablado que, bueno, soy ateo porque o son todos o es ninguno, o todos los dioses o ninguno. Cuando me dicen en qué Dios crees, pues mi pregunta siguiente es, ¿en cuál Dios? ¿En cuál de todos? Entonces soy ateo porque o creo en uno o creo en todos, es así de simple. Aunque tengo una argumentación más profunda de eso, que ya lo argumentaré cuando hablemos de religión próximamente. Creo en el sincretismo. Hay una escena que me fascina en la serie de Vikings, de vikingos, donde está Ragnar y no me acuerdo el nombre del padre cristiano. Están en un bosque y están los dos hincados y Ragnar tenía esta maravilla, ¿no? Que por momentos Ragnar es casi como un semidios, mitad humano. En este sentido donde él siempre le dice, háblame de tu Dios, ¿no? Platícame, cuéntame, quiero aprender de él. Y eso es algo sorprendente porque justo creo que es lo que ha permitido parte de lo que intenta, creo, decir este chico. Sí, entiendo un poco que, de hecho, han habido sincretismos en el mundo maravillosos. Ahí tendríamos que diferenciar también qué sincretismos han surgido desde el entendimiento y el acuerdo y la mezcla pacífica, que yo diría, pues es la menor de las veces, son las excepciones, claramente. Esa es la que me gusta, ese es el sincretismo que me gusta. Porque ya hablar de sincretismo cuando llegas con la espada, el hierro y derramando sangre, pues me parece que ya, pues el sincretismo como que se anula, se esfuma, porque entonces ya es otra cosa. Es adoctrinamiento, catequización, es conquista, es barbarie, va hacia otro lado. Si tú llegas amenazando de tortura y muerte a cualquier persona diciéndole o crees o te clavo la espada, pues en ese sentido ya no veo mucha magia, veo supervivencia básica. Así se catequizaron los pueblos americanos con la cruz. Hay que tenerlo muy claro. Por eso aquellos sonsoneguis dos neuronas que romantizan, ¿no? Y que esta leyenda negra ahora la quieren pintar de color de rosa, pues es una estupidez, es una desmemoria, es un despropósito, es un absurdo absoluto romantizar genocidios de aquella época, exterminios de aquella época, como diciendo, ay, bueno, los pobrecitos, pues sí, con tal de que ahora crean en este Dios cristiano, pues se les tuvo que torturar, se les tuvo que clavar el hierro, pero ahora tenemos un hermoso país lleno, o sea, es como, no, brother, eso es esquizofrenia.
O sea, no puedes estar romantizando un genocidio ni un proceso histórico que hubo mucha muerte, violencia, sangre, y hoy tratar de venderlo como el momento más hermoso de nuestra historia. O sea, es una cosa verdaderamente esquizofrénica, insisto. Y ahora, eso no quiere decir que ahora pues entendamos de alguna manera el surgimiento de esa mezcla, que fue una mezcla, y siempre yo he hablado que eso llamado mestizaje fue el choque de dos mundos de manera violenta. En ese sentido, el choque violento de dos mundos nunca se debe de sacar el factor de la violencia de ese choque, por más que intenten romantizar esta historia. Hay que contar bien la historia, porque la verdad tiene que ser así, cruda y dura, no romantizada, no pintada de color de rosa. Eso es estar vendiendo mentiras, ilusiones y farsas y cuentos. Entonces entiendo el sincretismo, pero siento que este chico se está mezclando muchas cosas, porque incluso si lo hubiera dejado a un lado nada más hablando de religiones, por ejemplo, todavía hubiera tenido un poco más sentido su discurso. Empezó a mezclar todo, política, religión y guerra, y ahí, mijo, ya no puedes hablar, insisto, en tu discurso de esa manera tan poco fundamentada, y menos aún si no consideras el factor de la simetría, de la asimetría. My family wouldn't exist with that kind of approach. Entonces él basa esto, ¿no? Mi familia no existiría si no se hubieran mezclado, porque no se hubieran tolerado, no se hubieran tragado, ¿no? My grandfather's one, a Pakistani Muslim, Bueno, grew up in the ahí empieza a dar su historia. Ya, la verdad es que no quiero extenderlo demasiado porque les voy a dejar el enlace para que vean el discurso completo que dura 10 minutos. Y bueno, empieza mal y termina peor. La verdad por eso ya ni siquiera lo voy a poner. ¿Estaremos alguna vez de acuerdo en todo? Ciertamente no. Hay muchos desacuerdos. Bueno, empieza a dar como cuestiones muy, insisto, muy absurdas para ser un alumno de Harvard. No necesitas ser de Harvard para tener sentido común y entender las, pues yo diría, nimiedades que plantea. A ver, por ejemplo aquí, vamos a escuchar esta parte. Madre santa, hasta una de la Sonora Dinamita me vinieron a clavar aquí. And after you walk through the gates of this yard for the first time as Harvard graduates, do the same for the people of our world. Because in a time Porque en una época tan complicada y tan this dividida, complicated and this divided, la understanding compresión y una voluntad genuina de mirar un poco más and a genuine willingness to look a little bit deeper profundo, y eso es lo que no está haciendo, por cierto, él, es como esas divisiones comienzan a sanar. Yo le preguntaría, algo que me parece que hasta yo creo que él mismo desconoce y me preocupa porque él dice que es judío. Eh, Me parece que desconoce muchas cosas en términos históricos. Tan así que probablemente desconoce lo que ya ha pasado. Como por ejemplo, cuando él dice y plantea esta cuestión de ¿cómo sanar las divisiones? Yo le diría, a ver, ¿cómo vas a sanar el conflicto, por ejemplo, entre Israel y Palestina cuando primeramente hay una simetría? En este sentido, creo que en este conflicto que se ha politizado tanto y se ha vuelto tan debate, realmente hay un único lado que se puede defender realmente si tiene cierto rigor histórico. Para aquellos buenahonditas, tibios, blandengues que se intentan situar al medio o en el medio, la realidad es que exhiben una de dos, o su hipocresía, o su psicopatía, o que no entienden un carajo de nada, ni de la historia, ni de la política, ni de la economía. Hay una única postura en el tema Israel y Palestina y es apoyar a Palestina. No hay más.
¿Y por qué es tan sencillo de cantarse? Porque los oprimidos son los palestinos. Los desplazados son los palestinos. Los exterminados y el genocidio es contra el pueblo palestino. Y de nuevo pongo, ahora sí, burlándome un poco de este chico, te voy a poner una dicotomía necesaria. Porque a veces, en efecto, te tienes que decantar. A veces no están los puntos medios. ¿Y aquí dónde te vas a situar? ¿Del lado de los opresores o de los oprimidos? ¿Del lado de los genocidas o de las víctimas del genocidio? Es muy sencillo. Y en ese sentido, ¿te vas a poner del lado de Israel o del lado de los palestinos? Pues yo elijo este lado, del lado de los palestinos, pero por supuesto, sin pensarlo siquiera. Porque, insisto, neutralidad en tiempos de atrocidad y genocidio es elegir el lado de los genocidas, de los asesinos. Pero él te va a decir, no hombre, no, no, nos quieren dividir, no hombre, no, no, no hay que caer en provocación. No, mijo, es que no estás entendiendo nada y todavía creo, no sé si sea la edad, o la ingenuidad, o una combinación. Parece que todavía no tienes la capacidad de tener una postura ética moral. Y llega un punto en donde un hombre tiene que decidir, ¿sí? ¿Dónde está el bien y está el mal? ¿Dónde está la justicia y la injusticia? Porque si no tienes ese mínimo de guía ético-moral, eres un hombre sin sentido, sin propósito, sin rumbo, que un día está de un lado o del otro, que un día está de un lado y al otro día traiciona. De los blandengues cobardes traicioneros de toda la vida y toda la historia, son esos que nunca han tenido muy claros en dónde están. La gente que admiramos son gente que siempre tuvo claro una brújula, y esa brújula no solo era intelectual, política o económica, era ante todo una brújula ética, moral. Si no tienes eso, no tienes nada. Y estás muy probablemente cerca del grupo de los saicos, de los indolentes, de los indiferentes, de los apáticos, de los pseudoneutrales que en tiempos de atrocidad se ponen del lado de quienes perpetran y perpetúan la atrocidad. En ese sentido, en tiempos de injusticia, los neutrales eligen el lado del opresor. Esto lo sitúo como si no hubiera existido, pero yo le planteo a este tipo de nuevo, a este chico. Hay veces que te puedes decantar, y de hecho se ha intentado en la historia. En la historia existió un intento llamado los Tratados de Oslo, y es tal vez parte de lo que ignora este chico. Los acuerdos y negociaciones más importantes en los que ha participado el Estado de Israel y destacados diplomáticos judíos o israelíes a lo largo de la historia incluyen los acuerdos de Camp David de 1978, un tratado histórico que sentó las bases de la paz entre Egipto e Israel. Fue negociado directamente por el primer ministro israelí Menachem Begin, el presidente egipcio Anwar el-Sadat y mediado por el presidente estadounidense Jimmy Carter. Con respecto a los acuerdos de Oslo, de 1993 a 1995, fue el proceso de paz histórico que estableció la autoridad palestina y el reconocimiento mutuo. El entonces primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Shimon Peres, destacaron como negociadores principales junto con los líderes de la OLP. Pues ya no les cuento en qué acabó el caso de Yitzhak Rabin, que fue asesinado, por supuesto. Estoy hablando del ministro israelí. Y esto ya lo he explicado muchas veces. Los pacificadores son asesinados porque en este régimen bélico, que no entiende aquí el recién graduado de Harvard, en este régimen bélico basado en la deuda y en la guerra, es un régimen del infierno que es impulsado por el régimen anglosionista, bueno, más bien que es el régimen del infierno llamado régimen anglosionista, pues cualquier pacificador es una amenaza y un peligro y en tanto lo sea, será eliminado y exterminado. Como muchos, desde Martin Luther King, John Lennon, Malcolm X, el propio Yitzhak Rabin, que era el ministro israelí. Así que
Los pacificadores, los verdaderos, en realidad tienen algo de bélicos porque son personas que resisten y se enfrentan directo y mirando literalmente a los ojos a la muerte, sabiendo lo que eso implica, en un régimen que procura e impulsa de manera permanente la guerra. Es un discurso bien romántico pero bien ingenuo el del recién graduado de Harvard, porque, insisto, revela que no entiende las profundidades de cómo funciona su propio sistema, y menos lo va a entender siendo judío, siendo muy sensato, porque tendría que tener una metacognición muy superior para ser capaz de superar la disonancia cognitiva que le podría generar, de entrada, ser lo suficientemente crítico con su judaísmo primeramente, y después con su origen judío. Por más que hable de que él supuestamente pasó por una fase algo así como sincrética entre cristiano, musulmán y judío, yo no se la creo. Él es más judío que todo lo demás. Y lo es más cuando hoy mismo está en pleno 2026, ni siquiera lo está diciendo en 2023, haciendo equivalente y equiparando Israel y Palestina y poniéndolos como si estuvieran en la misma balanza, pesando lo mismo, en el mismo costal. Y de Harvard, supuestamente, o sea, en teoría, alguien que tendría que ser muy inteligente, en realidad no lo es tanto. Aquellos que no pueden realizar metacognición, es así de sencillo, nunca van a poder ser tan inteligentes como creen que son. Bueno, otros tratados que obviamente sabemos que los tratados de Israel sirven para un carajo, porque son agentes de la guerra. Pues está el Tratado de Paz entre Israel y Jordania en 1994, conocido como el Tratado de Wadi Araba, normalizó las relaciones diplomáticas y fronterizas entre ambas naciones vecinas. Los supuestos acuerdos de Abraham en 2020, históricos acuerdos que normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Tratados comerciales del siglo XXI, Israel mantiene y actualiza. Bueno, en fin. El punto es que al final, insisto, en su propio discurso, a pesar de todos estos supuestos acuerdos de paz de Israel, Israel es el agente desestabilizador de la región, pero no solo de la región, de esa región, llamada Medio Oriente y demás, sino de todo el mundo. Israel es un agente desestabilizador y así nació su Estado, así nació su nación. Siempre ha sido así, es una constante histórica, insisto. Entonces, pues muy bonito y todo tu discurso, mijo, pero tiene muy poca sustancia y fundamento. Y te lo digo con todo respeto, insisto, he evitado insultarlo, porque, bueno, la ingenuidad por momentos no siempre intenta ser perversa, ni malintencionada, pero en este caso, yo de cualquier manera pondría en mucha duda por qué coincidentemente ahora viene un discursito así que más bien abona la neutralidad en un mundo que no necesita neutralidad, necesita situarse del lado de los oprimidos. ¿Sí me explico? El problema de estos discursos como él, y me van a decir, oye, pero ¿por qué eres así con él? ¿Y por qué lo estás criticando? Además es un alumno de Harvard. Es que el problema de estos discursos es que son la forma sutil en la que muchas veces los discursos que no necesitamos y discursos neutrales y la propia neutralidad se sitúan en la prensa corporativa como este mismo medio que lo publica, ¿no? Que es un medio español. Pero así, en toda la prensa, que no olvidemos es controlada por el sionismo, por el anglo-sionismo, se sitúa para precisamente plantear una neutralidad que no es favorable y que no necesitamos en tiempos de atrocidad. En este momento, lo que necesitamos es situarnos del lado de los oprimidos, del lado de las víctimas. Eso es lo que necesitamos y necesitamos concientizarnos políticamente y entender con suficientemente capacidad y con suficiente profundidad el conflicto, no solo Israel-Palestina, sino lo que ha generado y provocado el anglosonismo a lo largo de la historia. Que de hecho ya he explicado, ¿no? Más de 10 horas de análisis, les invito a que lo revisen. Vamos a terminar con el ingenuo graduado de Harvard. Entonces dice, él cae en esta parte de buena ondita, ¿no? Vamos a tratar de escucharnos, de entendernos,
de sanar esas divisiones, como si se pudiera sanar las heridas históricas, así de fácil. Como si se pudiera sanar el apartheid de la noche a la mañana, como si se pudiera sanar el desplazamiento, como si se pudiera salvar o sanar el exterminio, como si se pudiera sanar tan fácil el uso del fósforo blanco que, por cierto, hoy parece que está utilizando Israel contra el Líbano. Bien fácil, ¿no? Nada más es una cuestión de estar en tu punto zen y decir, yo creo en la paz mundial, en un mundo que se escucha y que se comprende y que se quiere y que se toma de la mano. No, amigo, eso no existe. Ese mundo que tú estás pensando de Disneylandia no existe. El mundo en el que vivimos, que es un mundo más parecido al de 1984 de Orwell, a Mad Max, a Matrix, es un mundo cruel, injusto. Y si no partimos de esa base, entonces, pues no sé, que cada quien hable desde su esquizofrenia, que cada esquizofrénico y cada loco diga lo que quiera. Si no partimos de lo más básico, que este mundo ha sido diseñado desde la injusticia, que han padecido la comunidad negra, que han padecido ahora los palestinos, que han padecido los pueblos nativoamericanos o los indígenas en toda América, los africanos, si no hablamos de que el mundo ha sido diseñado desde el anglosionismo para ser un mundo injusto hasta la fecha, no estás entendiendo nada, mijo. Nada, por más que seas un graduado de Harvard. Dice, we need to look a little bit deeper. Y no estás mirando suficientemente profundo, no estás looking deeper enough. Y él dice que esa es la forma de remediar esas divisiones. Es que él nada más parece que está pensando como en las discusiones por Facebook o por X o no sé. Mijo, el mundo no es eso. Y me preocupa estar viendo si en él, y de verdad es preocupante, que perdón, él sí ya representa una de las últimas generaciones graduadas en las universidades. Y sí empiezo ya a detectar precisamente una gran falla del sistema educativo global. Estamos hablando de Harvard, imagínate cómo están los demás. Que estas generaciones ya tienen mucho menos nivel, desafortunadamente. Ya son generaciones que han padecido y se ven los estragos claramente de haber consumido tantos años TikTok, Instagram, Facebook, de ser víctimas de las redes sociales. Ya sus calidades intelectuales también han sido mermadas y este es un ejemplo, con todo respeto me refiero a este chico, pero no es contra él, es el ejemplo de lo que además un graduado que parece ser que era pues tal vez el más brillante del classroom, ¿no? El más brillante del cuarto en su salón, pues no lo es tanto. Y eso es muy preocupante porque sí es una red flag de que si así están los más inteligentes, ¿cómo estarán los demás? Y eso nos está hablando de la crisis severa que hay en el sistema educativo, porque a veces hablo del mexicano. En crisis está el sistema educativo global, desafortunadamente, con un estándar muy bajo. Y claro que, insisto, hay mucha gente que le ha aplaudido a este chico porque, bueno, pues qué te digo, ¿no? Pues están peor. Insisto, la gente en general, las masas no son críticas, son borregadas y aplauden cualquier cosa. Es más, la mejor muestra la tenemos cómo las masas han estado aplaudiendo y haciendo famosos a los estúpidos desde hace más de 15, 20 años. Pues es obvio que un discurso así, que tiene un poco más de al menos de elocuencia y coherencia, llegue a convencer a cualquiera, aunque no esté fundamentado, como es el caso de este discurso de este recién graduado de Harvard. Bueno, pues esto fue un tanto claramente una crítica contra el discurso de este chico. Este chico no está descubriendo ningún hilo negro, al contrario, está escondiendo al muerto en el closet o escondiéndolo abajo de la alfombra, echándole tierra para que no se vea, porque su discurso lo único que favorece es a la neutralidad, en tiempos donde la neutralidad
es innecesaria, donde la neutralidad es indeseable, donde si eres de estos neutrales, pseudo neutrales, blandengues, cobardes, hipócritas, que no es capaz de entender, y si lo entiendes no eres capaz de definirte, entonces realmente no has entendido nada, y si lo has entendido, pues entonces eres un indolente, psycho, que se está poniendo del lado de los victimarios y no de las víctimas. Repitan las veces que sea necesario hasta que entiendan la frase de Desmond Tutu, que en eso versó prácticamente toda mi crítica. No necesitamos neutralidad en tiempos de injusticia porque entonces se van a situar del lado de los opresores y no de los oprimidos, del lado de los victimarios y no de las víctimas, del lado de los asesinos y genocidas, en lugar de situarse del lado del pueblo palestino. Entre muchos otros, porque desafortunadamente hoy en cada punto del planeta tenemos un conflicto donde esta dicotomía necesaria, porque es la última dicotomía, yo le llamaría, y de hecho creo que sí voy a titular esto, la última o la más importante dicotomía, que es la única dicotomía necesaria, es que al final del día sí tenemos que elegir entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, y en ese sentido, tener el carácter y la capacidad y la valentía para saber discernir y diferenciar cuando hay alguien que le está poniendo el pie encima, en el cuello, a un ser indefenso, ¿de qué lado te vas a poner? Termino con un ejemplo para describir la simetría. Si tú ves que un miserable desgraciado, un hombre de 50 años, está atacando a un infante o está atacando a un animalito indefenso, perrito, gatito, lo que tú quieras. Mi pregunta es, y la pregunta se la hago a este graduado de Harvard también, ¿de qué lado te vas a poner? ¿Del hombre desgraciado o del ser indefenso? Y esa lógica y ese mínimo de ética tendría que ser la constante en el mundo. De hecho, ni siquiera tendría que haber tantas discusiones ni debates al respecto. ¿Saben por qué lo hay? Porque en este mundo estamos llenos de psicópatas, de psicos, que están dispuestos y decididos a ponerse del lado del agresor en lugar de ponerse del lado del ser indefenso. Y por eso se dan todos estos debates, porque en realidad tendría que ser algo indiscutible. Siempre nos tenemos que poner del lado de los indefensos, de las víctimas y de los oprimidos, y no hay más discusión al respecto. No tendría que existir esa discusión. Espero se haya entendido que hay una única dicotomía necesaria, y es esta. Cuando hay dos lados y tienes al opresor y el oprimido, te pones siempre, siempre del lado del oprimido, a menos que seas un desgraciado sádico. Hasta aquí el día de hoy, y no caigan en estos discursos tan básicos, tan limitados, tan buena onditas, tan blandengues, que les tratan de vender algunos que no entienden el anglosionismo o que son cómplices mismos del anglosionismo.